Bueno, el gobierno municipal lo presenta al tema con el siguiente título: hacia la prohibición del trigo transgénico HB4. Recibieron, en realidad de manera virtual, la exposición que dio Raquel Chan. Con ella hablamos ayer, que es la creadora de este tipo de semilla. Ahora vamos a hablar con Juan Boari, concejal del oficialismo. Juan, ¿cómo andás? Sebastián Carbone te saluda, buen día. Buen día, Seba, buen día, Mónica y Mariana, buen día para todos. Soleada mañana de viernes. Sí, la verdad no nos podemos quejar, estamos cerrando bien la semana, Juan. Bueno, contanos un poco, primero, ¿qué te pareció lo que dijo Raquel Chan? Aunque en realidad yo me lo planteaba ayer y me gustaría charlarlo con vos, si querés, antes de que hablemos de eso puntualmente. En tu caso vos sos médico, podés tener algún conocimiento más, pero yo me preguntaba ayer, ¿está preparado el Consejo Deliberante para debatir un tema como este? Yo te hablo desde mi lugar, yo tengo total desconocimiento. ¿Cómo se prepara el Consejo Deliberante para hablar de un tema tan puntual como este? Ayer Raquel Chan decía, esto tiene aprobación en lugares muy estrictos como Australia. Bueno, el Consejo lo va a tratar acá. ¿Cómo se preparan para tratar ese tema? Sí, Seba, yo debo ser honesto y escuché a la doctora Raquel Chan por vía Zoom, y también la escuché ayer en la radio. Y mis emociones fueron cambiando, pero sí, por supuesto que estamos a la altura de las circunstancias, porque tampoco estamos hablando de mandar un cohete a la luna, estamos hablando de lo que toda la vida se habló acá en Gualeguaychú y en el mundo, que es la contaminación, que nosotros como médicos, yo se lo conté a ella, de la transgenicidad venimos hablando desde que arrancamos la universidad, allá en el año 94. No solamente la transgenicidad del trigo ahora, que se está en boca de todos, sino que la transgenicidad se empieza a desarrollar con la insulina, si vos querés. Incluso cervezas y vinos se hacen a partir de bacterias y hongos que tienen esta actividad transgénica. Vacunas que nosotros utilizamos tienen a virus vivo y atenuado, y algunas con el tema de la transgenicidad. Entonces sabemos del tema. No, yo te cuento cómo fue la situación. Acá arranca esto a partir de un expediente que presenta la concejala Susana Villamonte y Pedro Chesini, con la intención de prohibir el consumo, acopio, almacenamiento y comercialización del trigo transgénico HB4. A partir de ahí empezamos a abrir la posibilidad de debatirlos con todo el mundo, porque sabemos que es una situación muy sensible y que hay interés. Lo llamamos, estuvimos en contacto con Jorge Rulli, con Guillermo Folgueras, que es tan científico del CONICET como la doctora Raquel Chan. Entonces, bueno, escuchamos su postura y esto recién empieza. Pero también nos parecía lógico invitarla, si era posible. Me parece que fue Castillo quien invitó, un contacto, ella nombró algo y lo nombra Luis, la posibilidad de contactarnos con ella, quien fue la que desarrolla el trigo transgénico. Ella comienza la charla, que fue una charla aproximadamente de 15-20 minutos, vía Zoom por PowerPoint, explicando lo que es la transgenicidad, que es un gen, la doble cadena de Watson y Crick, la molécula de ADN, términos que nosotros como médicos manejamos muchísimo desde el ingreso a la facultad. Está bien, Juan, me meto un chiquito. ¿Médicos en el consejo, vos, Castillo y quién más? Bueno, te sobra médicos, o sea, por lo menos los médicos lo sabemos, tampoco es una cosa muy compleja. Si vos querés, para un abogado esto es chino básico, pero ella lo explicó muy clarito y no es tampoco tan complejo. Que es una secuencia de ADN, que es un pedacito que es un gen, se le saca de una planta, de una característica, por ejemplo, tiene una característica de tolerancia a la crisis hídrica, y se le inserta al trigo, en este caso era el girasol, y se lo inserta al trigo. Entonces el trigo ahora tiene la particularidad de también resistir a la crisis hídrica. Eso es el concepto. Después, si un ADN está formado por nucleótidos y si tiene secuencias de base, eso ya no importa. Lo importante es que le da una característica de una planta a otra planta. La doctora cuenta durante 20 minutos todo esto, y cuando termina estábamos los concejales oficialistas, las oposiciones, gente de la Asamblea Ambiental, estaba gente de Ambiente de la Municipalidad, y bueno, se abre el debate, las preguntas. Entonces yo levanto la mano y le agradezco, primero me presento, soy Juan Boari, que soy médico, y que le agradezco el tiempo que haya dedicado, y muy muy práctico y muy interesante su exposición, pero que me llama profundamente la atención que a los 20 minutos de exposición no habló nunca del glufosinato de amonio.
Entonces ella empieza a explicar el por qué tuvo que utilizar el glifosinato de amonio, que claramente lo entendemos, lo que tuvo que hacer la transgenicidad de la resistencia hídrica y aparte un marcador para saber después si esta semilla de trigo aceptó aquel gen, se lo fumiga con glifosinato de amonio. La planta que vive es porque recibió las dos transgenicidades, digamos, los dos genes. Sí, ahora Juan, nosotros la consultamos por ese tema ayer y ella lo que decía es que la semilla en sí no tiene nada de... digamos, que ella lo que plantea es incluso por mí que se prohíba el glifosinato. Digamos, pero la semilla es otra cosa. Claro, no, naturalmente. Entonces lo que yo le digo es, a nosotros no nos preocupa la transgenicidad per se, porque ya te digo, hemos trabajado, convivimos. Lo que nos preocupa es esta resistencia al glifosinato de amonio porque nos van a terminar contaminando con glifosinato de amonio. Entonces ella dice, no, mira, yo de pesticidas o de herbicidas, porque también lo escuché en el reportaje que habló con vos, sí, que vos le dijiste el veneno, sí, y ella saltó como, no, veneno no. Sí, sí, es cierto. Ella se ofende, porque también ella dijo, yo de herbicidas no sé, eso deberían hablar con otros. Yo lo que cuento, que es excelente, que ella hace la patente, imagínate, de este trigo transgénico, lo inventa ella, digo, creo, lo desarrolla, pero después, bueno, pero... No sé, vuelvo a intervenir y digo, pero doctora, usted cuando estaba desarrollando esto sabía que esto iba a pasar, sabía que podía tener una resistencia al glifosinato y no sé si, qué casualidad, a un herbicida que ella duda de que sea 15 o 20 o 10 veces más potente que el glifosato, aunque sea igual que el glifosato, ni hablar. Estos son pesticidas que nunca dijo ella en tu reportaje, está prohibido en Europa. En Europa está prohibido desde el 2013. Pero claramente, y también dijo, ustedes están equivocados porque prohibieron el trigo transgénico. No, está bien, deberemos modificar eso, consideramos con Selva incluso ahí, está bien, es verdad, tenemos que no solamente prohibir el trigo transgénico, sino también la utilización del glifosinato de amonio. Porque ¿qué nos está pasando? Pero lo más importante, Seba, que queremos que entendemos, que no tenemos que ser científicos para comprenderlo, es lo que tenemos que discutir, es qué tipo de forma de producción queremos. Nosotros queremos qué posibilidad le da este trigo. Este trigo de plantarse y cosecharse en zonas donde antes, un ambiente más lábil, donde antes no crecía, zonas de Tucumán, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa? Va a ir reemplazando a los cultivos locales. Y aparte esta semilla, que termina siendo cara, no termina siendo los grandes pools los grandes latifundios, se terminan comiendo al productor local, a los pequeños productores. Entonces termina pasando, que es lo que nos está pasando en las costas del Paraná, en Santa Fe, en Rosario, donde grandes latifundios de tierra son los que se encargan de la soja, de las fumigaciones, donde Argentina está dentro de los 10 países que mayor deforestación tuvo en los últimos 20 años. Y yo le dije esto a la doctora, pero doctora, esto es lo que nos está terminando, que lo va a pasar, es que vamos a tener un país pobre, porque ella también cita a Milstein en un momento, que dice los países ricos son ricos porque estudian y desarrollan, y los países pobres son pobres porque no estudian. Sí, le faltó aclarar que a veces los países pobres no pueden ser ricos porque los ricos no lo permiten, pero eso era otro debate, que también se lo dije. El tema que nosotros tenemos ahora, un país pobre, batiendo récords de exportaciones, pero encima contaminados. Nosotros podemos y debemos, porque la intención de un gobierno como el de Martín Piaggio, que no es que un paracaídas que viene cayendo se nos ocurrió, venimos trabajando con la prohibición del glifosato desde la gestión anterior. Sí. Ahora, Juan, intención, yo la consulta, vos me decís que tuviste como que fueron cambiando tus emociones, esa fue la frase que usaste a partir de escucharla. Yo ayer le preguntaba, porque en algo es cierto, y creo que ustedes lo saben lógicamente, es que el poder de acción de un municipio, no de Gualeguaychú, de cualquier municipio del tamaño de nuestra ciudad, es mínimo. Digo, vos lo que podés hacer es como prohibir el glifosato en el casco urbano o en el radio urbano de Gualeguaychú, es más un posicionamiento, digo yo, hay dos maneras para mí de leerlo, o es un posicionamiento de un gobierno que dice nosotros no bancamos este modelo productivo, queremos esto, y dentro de nuestra ciudad, que es el alcance que tenemos políticamente, nos paramos en este lugar. O, si lo querés ver del otro lado, digamos, si querés cuestionarlo, decís esto es para la tribuna. Es una medida que lo que busca es... Sí. Y ella dijo, yo me inclino por lo segundo. Exactamente, sí. Pero ¿cómo? ¿En serio? Pero esta chica no entiende, entonces la doctora no comprende nada de lo que está pasando en Gualeguaychú con respecto a todo el proceso de cuidado del ambiente. Ella entonces también para la tribuna decir no a las papeleras.
Entonces también a la tribuna decir no al glifosato. Por supuesto que nosotros desde acá empezamos a movilizar esto, pero fíjate que las 2.300 municipalidades del mundo de Argentina empiezan a pensar igual. Por lo menos lo ponemos sobre la mesa. Entonces, ¿qué considera ella? Esto no hay que hablarlo. Ella misma dijo, tiene que ocuparse de cosas más importantes. Sí. ¿Más importante que esto? ¿Cómo más importante que Ella esto? pone, Juan, ella pone el ejemplo de Sri Lanka, que ayer, digamos, por lo menos yo, y reconozco mi ignorancia, había visto el caos de Sri Lanka, la crisis económica que había llevado a los habitantes de Sri Lanka a copar la casa, la residencia presidencial, las imágenes que vimos todos de los habitantes de ese país metidos en la pileta del presidente, el presidente yéndose. Y ella dice, el problema ahí se da por la crisis a la que sumió el presidente, que en la campaña había prometido cambiar totalmente el modelo productivo y cumplió con su promesa de campaña y así le fue. Y ayer, antes de ayer en realidad, el diario La Nación publica una nota que dice, después del fracaso de la agricultura orgánica, Sri Lanka autoriza la importación de glifosato nuevamente para volver al modelo anterior. Digo, más allá de esa discusión de fondo que es el modelo productivo, ¿es viable, digo, un ejemplo de un país que probó directamente un cambio radical? ¿Es viable un cambio de este tipo, digo, más allá de lo aspiracional? ¿Se puede? Por supuesto que sí, nosotros intentamos que eso pase, por supuesto no podemos analizar qué pasó en Sri Lanka a partir, mirá qué reduccionismo, porque no se cultivó, no se produjo de forma masiva, entonces te derrocan un presidente. Debe ser muchísimo más complejo un país como Sri Lanka, que va a tener una historia de golpe de estados enorme y de pobreza y que ahora empezó a surgir. También consideramos de que tienen fuerza, tienen los lobbies ojeros tienen fuerza, y pasa ahora, no está pasando con la economía, ¿no es cierto? Pero por supuesto que si nosotros pensáramos que lo que hicimos nosotros no tiene ningún sentido, dejamos trabajar, Sí. pero ¿cómo no? Nosotros como municipio debemos por lo menos ponerlo sobre la mesa y que la gente empiece a hablar de este tema. Si nosotros no se habla de este tema, lo que termina pasando es la sojización del año 96 que arrancó y generó todo lo que nos generó. Pero que lo que estamos viendo, que la producción masiva está generando lo que anda a Buenos Aires, Seba, vos encontrás las cortinas de humo, los productos. ¿Para qué es eso? Y para siembra y producción masiva, no la producción local. ¿Podemos nosotros en un municipio cambiar el mundo? Y no sé, pero por lo menos vamos a empezar a intentarlo. Y hay otros municipios también que se están sumando. Entonces, seguir hablando de eso. Y hay una Europa que dijo, che, yo no quiero trigo transgénico. Y ella, la doctora Chan, habla de que hay países como Brasil y Paraguay, claro, países agroexportadores. Nosotros necesitamos tener también agroexportar, pero industria, el desarrollo. Estás viendo lo que está pasando. Yo escribí hace 2 días y un año en el diario El Día una nota sobre el conflicto de la Argentina sangra por las barrancas del Paraná, que tiene que ver con esto, tiene que ver que los grandes latifundios se comen a la producción local, terminan deforestando y plantando soja y contaminando, y sin ningún tipo de control. Si vos querés, por un Estado bobo, un Estado connivente en esto, pero nosotros somos los que pagamos las consecuencias. En un país que está cada vez más pobre y que tiene cada vez más exportaciones de cereales. Entonces, ¿qué está pasando? Tenemos que cambiar el modelo. Una parte es empezar a concientizar, ¿no es cierto? Es decir, ¿qué están hablando los concejales? Que ella misma diga que tenemos cosas más importantes que hablar, y estamos hablando justamente de lo que ella desarrolló. Entonces mis sentimientos fueron y vinieron. Por supuesto, ella hizo un trabajo excelente, porque de eso se trata, es científica del CONICET, pero también tenemos otros científicos del CONICET que dicen, no, esto no está bien. Esto, por ejemplo, nosotros necesitamos y deseamos tener otro tipo de producción. Juan, buen día. Mónica Farabelo te saluda. ¿Cómo te va? Buen día, Mónica. Te consulto sobre la cuestión legal. Seguramente lo han hablado con algún abogado del bloque. ¿Qué posibilidades hay que uno haga una prohibición acá a nivel local y te presenten un amparo, por ejemplo, porque no hay una ley provincial o nacional que la avale? ¿Han conversado sobre este tema? No lo hemos conversado específicamente con eso. También con el glifosato pasaba, ¿no es cierto? Podríamos haberlo presentado ahí. Lo que pasa es que también tenemos que saber que es muy difícil presentar un recurso de amparo sabiendo que hay una posibilidad de contaminación, una posibilidad de daño al ambiente, una posibilidad de... Entonces es difícil eso. También que no va a cambiar la producción de trigo transgénico si lo frenás en el ejido. Pero bueno, lo importante es el mensaje hacia la ciudadanía. Y si llegara al caso presentan un amparo, bueno, se resolverá la parte de la justicia. Esto comienza también porque en el 2020 Argentina autoriza el consumo de harinas transgénicas.
glifosato. Y una resolución del 27-2022 habilita el Ministerio de Agricultura la producción del trigo. ¿Por qué habilita? Porque Brasil empieza a aceptar el consumo de harina, pero que se siembre en otro país. Ellos no permiten que se siembre y coseche en Brasil, sí el consumo. Al habilitarse el consumo de harina, Argentina puede empezar a producir. ¿Y han recibido alguna crítica o algún apoyo de los productores de la zona? Bien, otro concepto claro es ese también. Cuando yo hablaba con Guillermo Folguera, digo, ¿qué diferencia hay entre esta lucha que va a hacer contra el glifosinato de amonio y el glifosato? Y dije que ahora hay muchos productores de trigo que están en contra del trigo transgénico. Nosotros tenemos que sumar a esa gente, porque la intención es seguir cultivando el trigo natural. Entonces, bueno, nosotros personalmente, yo no he hablado con nadie, esto recién comienza, me pareció buenísimo llamar a todas las partes y por supuesto que todos participen, pero fíjate qué importante es de que se hable de esto, de lo contrario lo ponen y lo imponen y nosotros tenemos las consecuencias. Entre Ríos es el 70% de los casos de cáncer en el Garrahan los lleva Entre Ríos, chicos, pero nosotros no sé si Mónica mañana tiene hijos, pero que tienen imagínate lo doloroso que es. ¿Y a qué obedece eso, Juana, que el 70% de los casos del Garrahan de cáncer sean de acá? Sí, porque tiene que ver con el uso y la contaminación por los herbicidas, los pesticidas. Pero es el modelo productivo de todo el país, Juan, ¿por qué puntualmente acá? Bueno, porque los otros centros grandes o van a Garrahan o van a otros centros de pediatría y oncología. Pero que nosotros tenemos el 70% de uno de los centros más importantes en el Garrahan. Vengan para cercanía de Entre Ríos. Es gravísimo. Acá mismo en Gualeguaychú podemos ver que aumentan los casos. No quiero decir que sea solamente, es muy reduccionista decir que solamente por un factor, pero tenemos que estar atentos a eso. El mundo está atento a esto, ¿no es cierto? Biden está atento del medio ambiente y dice, algo pasa, y esta producción a nosotros no nos favorece en nada. Juan, te leo el mensaje de un oyente, me parece interesante el planteo, por lo menos me dice, cuando se prohibió el glifosato, entonces, con este razonamiento, digamos, de Boari, cuando se prohibió el glifosato, en realidad se deberían haber prohibido todas y cada una de las semillas a las que se le aplica el glifosato. Bueno, también podría haber sido así. Lo que pasa es que el glifosato puramente se prohibió en el depósito, la otra es mucho más, y en el égido, que acá no hay semillas que se planten en el égido, muy chiquito, no va a cambiar, pero sí comenzar por eso. Y fíjate todo el conflicto que generó. Hay conflicto de intereses. Bueno, ojalá en algún momento no necesitemos más herbicidas. Es como un sueño muy difícil de que eso pase, pero empecemos a trabajarlo. La intención del gobierno de Martín Piaggio, donde aparece el PAS con todos sus errores y todos sus aciertos, donde intentamos la producción local, donde intentamos la venta, no sabemos qué comemos, Eva, la venta de estos productos agroecológicos al público. Es importante porque de lo contrario, los que vienen de los mercados no sabemos qué es lo que estamos comiendo. Obligamos a nuestros hijos, forzamos a que coman verdura y fruta y no sabemos si no está contaminado. No sabemos lo que comemos, entonces es importantísimo. Importante también que participen todos los jugadores, por eso me parece que el debate es buenísimo y que la comunidad también juegue, ¿no es cierto? Juan, ¿hablaron algo con Bailo, que se convirtió hace muy poco en el secretario de Agricultura y que el otro día fue noticia esta intención del gobierno municipal, porque había un juego que yo por lo menos del lado periodístico lo veo natural, que es en la ciudad del flamante secretario de Agricultura buscan prohibir el trigo transgénico que tiene el respaldo del gobierno nacional? ¿Hablaron algo con él? No hablamos nada y la secuencia es al revés. Nosotros buscábamos prohibir el uso y el consumo del glifosinato o del trigo y después Bailo toma el ministerio. Pero no tenemos ningún problema de hablarlo y va a haber un montón de cosas que estamos de acuerdo y otras que no. Independientemente de lo político, nosotros vamos a primar siempre la salud sobre lo económico, que también es importante y también tenemos que trabajar en eso. Pero me encantaría hablarlo con él y decir, bueno, a ver, ¿qué opina? Nación acepta, ya te digo, en el año pasado, en realidad este año, en mayo, acepta el consumo. No estaba Bailo en eso, estaba en producción en la provincia. Pero bueno, hablemoslo, no hay ningún problema. Estaba leyendo lo que decías de la Unión Europea, que lo que veo es que lo que dice es que se prohíbe cualquier tipo de el ingreso de cualquier tipo, sí, que tenga glifosinato, no de la semilla en sí, digamos. En ese caso, lo que decía esta mujer Raquel Chan, que es la creadora, digo, si se utiliza la semilla sin
pesticida o veneno o herbicida, como lo querramos llamar, se podría utilizar. Lo que pasa es que esta semilla, si no tiene una crisis hídrica, es lo mismo que, no tiene ningún sentido, es lo mismo que el trigo común. Esta semilla cambia y aumenta un 20% su rinde porque tiene la transgenicidad para el glifosinato de amonio. De ahí empieza a servirse. ¿Cómo? Entonces le preguntamos, pero escúcheme, doctora, también no pasa nada que fuese transgénico. Lo que sí nos preocupa es que empiecen a utilizar el glifosinato de amonio. Estaba también en el Zoom la presidenta del Colegio de Ingenieros Agronomía y dijo, no se utiliza glifosinato de amonio en Entre Ríos. Claro, porque no se planta trigo transgénico. En cuanto se empieza a plantar, se va a empezar a utilizar, porque ahí recién hace la diferencia con el otro trigo. A no ser que quieras plantarlo en zona muy árida. Pero entonces, Juan, volviendo un poquito atrás, ¿no sería esto que yo recién te planteaba de que se deberían haber prohibido todas las semillas? ¿No sería lógico prohibir el glifosinato en lugar de la semilla? Claro, ahí en la misma, exactamente. Sí. Cuando empezamos a analizar esto, que vimos que en realidad la transgenicidad de por sí no es mala, o por lo menos no se puede comprobar, porque esto recién arranca, dijimos, tenemos que cambiar la carátula del expediente, lo que tenemos que prohibir es el glifosinato de amonio. Y también el trigo transgénico porque viene de la mano, se llaman los kits tecnológicos, ¿no es cierto? Viene el paquete vendido. En un contexto donde la doctora Chan trabaja junto con el Bioceres, con el laboratorio de Bioceres de Gustavo Groboco Patel y Hugo Sigma, un laboratorio de biotecnología agraria, que es para eso, para aumentar el rinde. Un rinde que ni siquiera nosotros vamos a consumir, que es gravísima la contaminación y va a ser gravísima. Bueno, pero no se utiliza, dijo la ingeniera, pero se va a empezar a utilizar y cuando se empiece a utilizar es grave. Entonces estamos de acuerdo que debemos cambiar la carátula del expediente, si nos queremos. Pero lo importante es que empecemos a hablar que el glifosinato de amonio es tóxico, es un veneno y que no queremos ese tipo de producción. Ojalá sea en todo el mundo que esto pase, ¿no es cierto? Porque Europa lo prohíbe, entonces tiene sus fundamentos. Estados Unidos prohibió el glifosato, entonces no estamos tan equivocados. No son tonterías lo que estamos hablando. Es cosa fundamental, el futuro de nuestros hijos, de nuestros nietos y de la producción de un país. Como venimos mal, sin duda. Hay que cambiar de alguna forma. ¿Todo el oficialismo tiene la misma postura, Juan? Todo el oficialismo no lo sé. Yo creo que sí, va a haber que seguir manejando porque empezamos a adquirir otros elementos. Yo supongo que sí. No he hablado con cada uno particularmente, pero o deseo que esto sea. Y si no están de acuerdo, escucharemos y debatamos, como hicimos un montón de cosas que no están de acuerdo, cuáles son los fundamentos y las explicaciones, y seguimos hablando con la gente de ambiente, con la gente del CONICET, con todo el mundo, hasta que digamos, sí, bueno, en conclusión, esto va a ser lo mejor para los vecinos y las vecinas. Juan, gracias por el tiempo. Gracias a ustedes, un abrazo grande. Un abrazo grande. Juan Boari, concejal del oficialismo, bueno, dando los argumentos de... A mí igual, ¿sabés cuál es la sensación? Más allá de Juan tiene sus argumentos, a algunos le podrán parecer sólidos, a otros le podrán parecer que no, o le podrán parecer buenos o malos argumentos. A mí igual la sensación, que es algo que se le ha cuestionado muchas veces al gobierno, es te invito a discutir, pero yo ya sé qué pienso. Claro. Vení, contame, pero yo ya tengo resuelto qué quiero hacer. Ya tengo resuelta la postura. Que es algo que le han cuestionado muchas veces. Por ejemplo, el Colegio de Arquitectos con el Plan de Ordenamiento Territorial. O sea, me llamás, me mandás el proyecto cuando lo tenés cocinado. Pero no me estás participando realmente para que yo opine de a dónde tiene que ir la ciudad. Y a mí me da la sensación que este es un caso. El gobierno, me da la sensación, o por lo menos a mí me gustaría saber qué postura tienen los concejales que no son tan afines al piaggismo sobre este tema, pero me da la sensación de que el gobierno ya sabe qué quiere hacer con esto. Es decir, llámenla, o Castillo dice que ahora vamos a hablar con él, llámenla a Raquel Chan para que exponga, porque es la creadora, pero que Raquel Chan exponga y diga lo que Raquel Chan tiene para decir, pero más allá de lo que ella plantee, yo ya sé qué pienso. Yo ya tengo una postura tomada. Entonces me pregunto, ¿cuán atractivo o cuán productivo es para un gobierno, para una sociedad, llamar a debatir a alguien o a exponer a alguien que yo de antemano ya sé que, si yo me pongo la gracia o lo positivo de una discusión o de un debate,
es que una de las, o que las partes puedan entender que a lo mejor el otro tiene un poco de razón. Yo entiendo que plantear esto en Argentina parece casi una quimera, ¿no? Porque vivimos en un país totalmente roto de dos partes en donde lo que dice el otro no sirve nada. Entonces es muy difícil sentarse a escuchar el otro y decir, bueno, en esto tenés razón vos, en esto por ahí tengo razón yo. Entonces me da la sensación de que estamos en presencia de un caso de este tipo, que el gobierno ya sabe qué quiere hacer, ya sabe cómo va a votar, ya tiene definida su postura, pero que viene y expone la creadora de la semilla, no sé si para que los concejales del oficialismo le cuestionen sus ideas. Yo no digo quién tiene razón, no me estoy posicionando de un lado o del otro. Sí, sí, es que hay dos posturas ya muy marcadas, muy antagónicas, y que por más exposición a mí me y da por la más sensación que debate el gobierno que realmente haya... no sé si Juan dice es muy interesante lo que plantea, pero a mí me da la sensación, yo ya sé qué pienso, no necesito de Raquel Chan para que me cuente, ¿no? Sí. Luis Castillo es el concejal de la oposición, que creo, tengo entendido, fue quien gestionó, que me parece, veamos, ni más ni menos que hablar con la creadora de esto, que es Raquel Chan. Bueno, lo consiguió, por lo que me dice Luis Castillo, que está en línea. Luis, Sebastián Carbone te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás, Seba? Bien, bueno, vos fuiste el que gestionó la exposición de esta médica, de esta investigadora. Sí. Muy importante, y aparte perdieron la oportunidad tremenda poder hablar con quien en cierta forma se puso al frente de una investigación de esta característica, que no es muy común en la Argentina. Estamos hablando de trabajos de investigación genética y de manipulación genética, que no es poca cosa. Y no solamente eso, sino que con el valor agregado de que se trata de una investigación hecha por un organismo como es el CONICET, que la gente es bueno que sepa que el CONICET es el Consejo Nacional de Investigación, Ciencia y Tecnología, o sea, el organismo más importante que tenemos en nuestro país a nivel de investigación, y con capitales argentinos. Sí. Ahora, Luis, te interrumpo lo siguiente. Porque, a ver, sé que porque vos gestionaste la participación de ella, sé que el bloque Juntos por el Cambio también o propuso llamarla a Raquel Chan para que exponga. Lo que planteaba yo recién, o la sensación que me da a mí, es que hay una decisión por parte del oficialismo que ya está tomada respecto al tema. Mirá, más allá de lo que exponga por parte del oficialismo, ni voy a hacer interpretaciones de lo que ellos piensen. Yo creo que es parte de una responsabilidad como legislador ante cada tema que uno vaya a levantar la mano. No es solamente levantar la mano, es sentar una postura y pensar en función de presente y de futuro. No es solamente decir estoy a favor de esto porque me parece que es así, o estoy en contra porque me parece. A nosotros no. La responsabilidad tiene que ir mucho más allá de me parece o yo creo. Uno puede creer en cuestiones religiosas, pero en esto no se cree. En esto uno tiene que tratar de ver todas las fuentes y a partir de ahí tratar de pensar en función de comunidad. ¿Qué es lo que más le conviene a la comunidad a la que estoy representando? Y bueno, para eso uno necesita información. Lo que me parece muy importante, pues fíjate que inclusive después que terminó el otro día en la reunión de comisión la exposición de la doctora Chan, pidió la palabra Martín Alazar, que yo creo que, no creo, estoy seguro que es una persona que tiene una responsabilidad social tremenda desde el punto de vista ambiental. Nadie puede negar que estuvo a la cabeza y sigue a la cabeza de la lucha ambiental de Gualeguaychú, etcétera. Y él lo que pidió es que tratáramos de evitar desinformar. Una cosa es la semilla, que acá, como bien explicó en la primera parte de su disertación la doctora Chan, cuando explicó qué significa transgénico. Pero nosotros usamos la palabra trans, pero lo único trans que conocemos es la parte de género. Bueno, esto es lo mismo. Trans es pasar una cosa a la otra. Y acá se puso un pedazo de información genética del girasol en el trigo. Se investigó, fíjate vos, me parece una cosa de ciencia ficción, porque el girasol es resistente a la sequía o más resistente que el otro. Publicaron que gracias a este gen eso es lo que le hace resistente. Se lo sacó del girasol y se lo puso en una semilla de trigo.
Entonces no estamos hablando acá de cosas raras, no estamos hablando de nada que no sea absolutamente natural, como es mezclar un girasol con una con otra semilla, que en este caso es de trigo, pero puede ser de soja, puede ser de maíz. O sea, la cuestión transgénicas hace años que están utilizándose en el país y en el mundo. ¿Por qué? Porque lo que se busca son alimentos que se puedan producir de manera más global, que sabemos que hay un problema tremendo, hay dos problemas muy grandes que no es de nuestro país sino del mundo. Uno es el problema de los cambios climáticos, y entre eso lo más tremendo que es la sequía, y la segunda, por supuesto, la consecuencia de eso, que es el hambre. Entonces, bueno, ¿cómo hacemos para pensar en función? Uno de los primeros gráficos que mostró también la doctora Chan en su exposición fue la tabla de crecimiento de la población y la tasa de alimentos, y nos damos cuenta que si no se hace algo al respecto, el hambre mundial va a ser una realidad en serio mucho peor de lo que es ahora. Alguien puede decir, bueno, sí, pero esas son cuestiones políticas. No me importa si son cuestiones políticas o son cuestiones... Lo que nosotros tenemos que plantear es cómo podemos hacer para, desde el punto de vista científico, y ahí me paro en ese punto, para tener mayor producción de alimentos. ¿Qué se haga después? ¿Cómo se distribuye? Bueno, eso sí entra dentro de la geopolítica, porque acá vemos que cada vez más el famoso efecto mariposa, que pasa algo en un extremo del mundo y nos repercute a nosotros. Bueno, sabemos que la guerra entre Rusia y Ucrania no es gratis para nadie, desde el punto de vista de los combustibles, desde el punto de vista del gas, desde el punto de vista, y también desde el punto de vista alimentario. Ahora, Luis, para ir pasando en limpio, digo, porque es un tema que por ahí el común de la gente no se empapa o no se involucra del todo, y que lógicamente es importante. La postura es, digamos, uno lo compara inmediatamente con la prohibición del glifosato, pero acá lo que se está prohibiendo es una semilla, o lo que se busca prohibir es una semilla. Precisamente esa es la diferencia que quiero hacer, y que es lo que plantea el doctor Al-Azhar. Separemos lo que es el agroquímico de lo que es la semilla. ¿Podemos discutir los agroquímicos? Obviamente podemos discutirlo, pero toda la mañana. ¿Alguien puede decir que es bueno? Por supuesto que no es bueno. Lo que pasa es que nosotros nos damos cuenta que no es bueno un insecticida cuando mata una cucaracha. Si yo me tomo el insecticida, me muero. ¿El insecticida es malo? No, lo que pasa es que hay que utilizarlo como corresponde. Ahora, plantear que la semilla es mala porque va asociada o no con el agroquímico son dos cosas totalmente distintas. Eso es lo que hay que separar, la paja del trigo. La doctora Chan lo que dejó bien claro es que no tiene por qué ir asociado una cosa con la otra. Es decir, que lo que habría que prohibir de última es el glifosinato. Es que tampoco está bueno esto de prohibir. No, digo, pero a ver, Luis, está prohibido el Paco, está prohibido el éxtasis. Yo lo que te digo es regular. Sí, está bien. Hay que regular y controlar. Eso es lo que hay que hacer. Más allá de que pueda acordar con tu postura, pero lo que te quiero decir es, poniéndome en el lugar del gobierno, a lo que debería apuntar el gobierno, si lo que quiere es atacar este tema, es ir al glifosinato más que a la semilla. Absolutamente, que entre paréntesis prácticamente no se usa. Entonces, está bien, alguien me decía, sí, pero pensemos a largo plazo. Bueno, pero de acuerdo a eso, yo también puedo armar y presentar la semana que viene un proyecto que seguramente me lanzaría a la Intendencia desde Llano. Voy a prohibir la instalación de plantas nucleares en Gualeguaychú. Me parece que es muy importante para no ser Springfield. O sea, ¿qué probabilidad de que pongamos una planta nuclear? No sé, pero por las dudas vamos a prohibirla. O sea, creo que tenemos que actuar con racionalidad. Luis, te consulto sobre la exposición. Sobre la exposición de la desarrolladora de esta semilla, porque se habla mucho por ahí de las posturas que ustedes, o de las dudas que ustedes plantearon, pero ¿qué fue lo que ella les explicó para oponerse a esta posible prohibición? No, lo que ella lo que explicó es que es un alimento transgénico, que es este trigo transgénico. ¿De qué se trata? Que es esto de poner un gen, un pedacito de información del girasol adentro del trigo. Eso es básicamente lo que se hizo. ¿Y cuál sería el beneficio de eso, más allá de esa cuestión técnica que digamos, por ahí nos queda lejos a los que no sabemos de ciencia? Que
el beneficio sería que, como se está haciendo en este momento, en Argentina, según tenemos datos, hay más de 6 millones de hectáreas sembradas de trigo. De ahí hay 55.000 hectáreas que en este momento se plantaron con este trigo transgénico porque está para investigación, porque está controlándose y viendo cómo reacciona, qué problema hay, etcétera. O sea que es una cosa absolutamente controlada. ¿Cuál es la idea de esto? Que se pueda sembrar trigo en zonas que hoy son desérticas o semidesérticas. Por lo tanto, lo que permitiría es que en determinados sitios, tanto de nuestro país como de cualquier país del mundo, donde hoy no se podría plantear trigo. Y nosotros entramos en zonas desérticas o pero semidesérticas. a ver si te sigo, Luis, o lo que leí. Más allá de esta cuestión de zona desértica que decís vos, es un trigo que es resistente a la sequía. Es decir, que si vos tenés... pero esa sería la gran ventaja del trigo HB4, que si vos lo sembrás en Entre Ríos, en donde no tenés condiciones desérticas, pero te agarra una temporada de poca lluvia, no perdés el trigo. Exactamente. Es que esa es la madre del borrego y la raíz del problema, es decir, por eso te dice la asociación, ¿cuál es el gran problema presente y futuro? La sequía en el mundo. ¿Qué tenemos que hacer? Ver cómo aseguramos el pan, el trigo, que es el alimento primordial que nació junto con nosotros, para que la sequía no nos deje sin pan, sin harina. ¿Me explico? Entonces, lo que se hizo fue decir, bueno, ¿cómo hacemos para que este trigo sea resistente a la sequía? Esta tecnología argentina de creación nuestra, de nuestro conocer, que aparte la patente, que algunos también discutían, la patente la tiene el CONICET, la patente es argentina, no la tiene Monsanto, no la tiene ningún laboratorio internacional, la patente es argentina. O sea, los dueños de esa tecnología es el Estado argentino. ¿Entiendes? Entonces, la idea es, bueno, ¿cómo solucionamos el problema de que haya lugares en Jujuy, en Santiago del Estero o donde hay sequía? Bueno, con este trigo, teóricamente, la idea es que se pueda sembrar donde antes o donde ahora no se puede sembrar por cuestiones de sequía. ¿Tendría sentido esto ponerlo y reemplazar a la pampa húmeda? Y teóricamente no, porque no sé si es más barato o más caro, no tengo ni idea. Pero en realidad una cosa que está hecha para ser resistente a la sequía es para plantarla en áreas que hoy no se podría plantear porque la planta se muere. Ese es todo el tema. Que después se le ponga o no se le ponga agroquímicos, cuáles, cuánto, son dos cuestiones totalmente distintas. Podemos discutirlo todo el día y nadie va a estar a favor de ningún agroquímico usado en forma desmedida. Pues es lo mismo que esto, discutir el beneficio o el daño colateral de un antibiótico. Los antibióticos son buenos y bien usados, sí, mal utilizados, lo que estamos haciendo es generando resistencia a las bacterias, eso lo sabemos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? ¿Vamos a prohibir los antibióticos? No, vamos a regular para que se controle bien, para que cuando vos te duele la garganta no vayas a la farmacia y te vendan un antibiótico, sino que el antibiótico te lo receta el médico. O sea, es una cuestión de control, es una cuestión de regulación. Pero insisto, acá el tema es, lo que se descubrió, sobre lo que se trabajó, es en un trigo que es resistente a la sequía. Punto. Ese es el gran... En esas 55.000 hectáreas de prueba que vos decías, en algún lugar del país ya se han plantado con trigo transgénico, ¿se utiliza el glifosinato? ¿Y se utiliza de qué manera? No sé. Lo que sí sé es que inclusive cuando estuvieron el otro biólogo en la charla anterior, yo le pregunté acerca de si en la harina producida por ese trigo transgénico se encontraba contaminada con glifosinato y me dijo que no sabía, mejor dicho. Lo que dice la doctora Chávez es que no hay. Luis. Por eso se pudo vender a Brasil, por eso se le está vendiendo a Australia, pues se está vendiendo a muchos lugares, en países que no quieren comprar el trigo, pero sí quieren comprar la harina. O sea que uno se imagina que no hay traza. De hecho, en este momento no existe en ningún lugar del país nada, excepto en las pequeñas granjas agroecológicas, siembras que se hagan sin algún tipo de agroquímico, glifosato o el que sea. Sin embargo, estamos consumiendo alimentos todos los días. Sí. Luis, ¿cómo sigue esto? Ahora ya expuso una parte en contra, una que está a favor, ¿y ahora qué pasa? Bueno, teóricamente hay una lista de personas invitadas como para que sigan dando sus opiniones al respecto. La cosa es escuchar a todos quienes tengan algo para aportar. Yo no diría a favor o en contra, como para no
crear una rivalidad, sino que me parece que lo más racional sería que esa es la base de cualquier discusión. Si yo discuto con vos, es para que me quede algo de lo que vos me decís y que a vos te quede algo de lo que yo digo. Sí, eso sería lo ideal. Pero yo te insisto en algo. El gobierno lo presentó el 6 de agosto, cuando vino Jorge Rulli y nosotros hablamos con él. El título de la nota oficial del gobierno es hacia la prohibición del trigo transgénico. Digo, me da la sensación de que desde el lado del gobierno, por lo menos, no hay mucho margen como para debatir. Podrá salir Raquel Chan o podrá venir no sé quién, pero me da la sensación que ya hay una postura adoptada. Por eso te lo pregunto. Mirá, no voy a decir ni que sí que no, pues si yo no creyera en que podemos seguir charlando, no estaría dentro de un lugar que se llama Consejo Deliberante. O sea, deliberar, ¿qué significa? Intercambiar ideas. No me voy a poner a juzgar, no, nadie me escucha. No, yo apelo a que podamos seguir escuchándonos. Tratame de ingenuo, tratame de puede ser capaz que sea un ingenuo, pero yo creo que si tenemos o conseguimos la capacidad de escucharnos y podemos crecer todos, porque acá en definitiva no es la idea si gano yo o ganas vos, no, si ganamos todos, si no nos sirve. Esto tiene que ser algo que nos sirva a todos como comunidad. No es una pelea a ver quién quién claro, gana sí, una votación. Me parece que evidentemente, sí, coincido 100% con vos. Debería ser otra la lógica. Luis, te mando un abrazo y gracias. Gracias a ustedes. Luis Castillo, concejal de la oposición, que es quien gestionó la llegada de la creadora de esta semilla, propiciado por lo que entiendo, por lo que sé, por el bloque Juntos por el Cambio. Bueno, la oposición se movió para que se escuche otra postura. Yo insisto, sin tomar parte, yo entiendo que hay mucha gente que está como desesperada porque uno tenga necesariamente que encasillarse en uno de los lugares. Porque es la lógica argentina. Sí. Es mucho más fácil repetir discursos extremos, siempre es más fácil ponerse en esas posiciones. Nuestro rol como periodistas y nuestro espíritu como medio de comunicación fue y seguirá siendo el mismo. Nosotros hablamos con Jorge Rulli la semana pasada y con Raquel Chan ayer. Jorge Rulli ataca ferozmente el trigo transgénico y Raquel Chan es la creadora del trigo transgénico. Hace un rato escuchaste a Juan Boari del oficialismo, que tiene una postura muy marcada contra el uso de esta semilla, y del otro lado está Luis Castillo, que fue uno de los que gestionó que hable Raquel Chan, y que él dice: yo quiero seguir escuchando, pero evidentemente tiene una postura muy distinta a la de Juan Boari. Las conclusiones sacalas vos con lo que escuchaste. Ahora, a mí me da la sensación de que es un tema muy complejo como para que personas de a pie como nosotros podamos realmente hablar en defensa o atacar este tipo de producción. A mí me da esa sensación. Sí, creo que esta es una instancia donde tenemos que tener más preguntas que certezas. Creo que esa es la instancia para preguntar, para escuchar a los que saben y para sacar nuestras propias conclusiones, y después será el Consejo Deliberante el que tome la decisión final. Mi duda central con esto es que cuando se prohíbe a través de una ordenanza a nivel local, legislando sobre un ejido, y cuando una ley provincial o una ley nacional no respalda eso, o por ahí hasta contradice una ordenanza, después se viene toda una carrera judicial y legal. Más allá de eso, políticamente, quienes están por encima de... Porque a ver, lo del glifosato se dio, si no me acuerdo mal, en la gestión Macri, ¿no? Sí. Bueno, esto fue aprobado en la gestión actual del Gobierno Nacional, y en la cabeza de los funcionarios del Gobierno Nacional está totalmente lo contrario de lo que quiere hacer el municipio. Es decir, más allá de la cuestión legal, esto tiene ribetes políticos que se van a exponer muy probablemente en el Consejo cuando el piallismo lleve el tema. Porque hay que ver, por lo que yo estoy hablando con algunos concejales del peronismo, ya no puedo decirle del oficialismo, me parece que por lo menos hay dos que ya tienen una postura mucho más parecida a la de la oposición que lo del oficialismo. Tarea política del piallismo cerrar estas cuestiones antes de llevar esto, porque no creo que le haga ninguna gracia al intendente llevar un tema a que pierdan el Consejo. Así que habrá un movimiento político cuando esto se trate
para que los concejales acompañen la idea que tiene el Ejecutivo del tema. Insisto, a mí, si querés, corre el tema HB4. A mí la sensación que muchas veces me queda con el gobierno y que han planteado distintos actores es: me llamás cuando ya resolviste. Me invitás a debatir cuando vos ya sabés qué vas a hacer. Entonces, no me invites. Y en este caso, a mí me da la sensación que estamos ante un hecho de similares características. Yo ya sé qué voy a hacer, pero te llamo a que expongas. Pero tengo una postura que ya está tomada más allá de lo que vos me digas. Sí, que de alguna manera es que invitarte a que valides mi proyecto. Sí, o ni siquiera si querés, porque por ahí venís y decís barbaridades de lo que yo contrario. pienso, pero igual voy a votar como yo quiero. Insisto, en un debate la gracia es acercar posturas. Acercar posturas y saber que hay cosas que pueden ser de una manera o de otra. No necesariamente tenés que cambiar tu postura. Si el gobierno tiene una cuestión resuelta y clara respecto a este tema, lo que insisto es en que a veces nos quedamos con la foto del desayuno entre Piaggio, Melchor y Carrasa del otro día de la elección. Es una foto hermosa para los ciudadanos. El intendente que gana con el 65% de los votos tiene la humildad de llamar a dos referentes de la oposición, a quienes fueron sus adversarios políticos 12 horas antes, y le dice: vénganse a tomar un café con leche con medialunas. Si eso es el principio de una relación, fantástico. Si era para mojar la medialuna en el café con leche y ya, es un problema. Y a mí me da la sensación de que el piaggismo muchas veces incurre en ese problema. O tiene ese defecto. O sea, te invito, te abrazo, me saco la foto, vino Raquel Chan, me cago en lo que dice Raquel Chan, no me importa qué dice Raquel Chan. No importa si tiene razón o no tiene razón. Tal vez el municipio tenga razón en este tema. Por eso digo, no estoy hablando puntualmente del trigo HB4. Porque por ahí los que tienen la razón es el gobierno. A lo que voy es a la cuestión de fondo de los debates sobre los temas de la ciudad. ¿Querés planificar Gualeguaychú a 30 años? Sentá en la mesa a todos, pero dale vos. Sentalos y preguntale realmente qué vende la ciudad. Si vos me llamás, no sé, si vos vas a hacer una reforma estructural de la ciudad y un adversario político tuyo es el flaco Carrasa, habrá algunos que le pueda gustar, a otros no, lo votó una parte importante de la ciudadanía Carrasa, otros creerán que jamás puede ser intendente, no lo sé. Lo que nadie le puede negar es que es un hombre que conoce del tema. Si vos lo invitás para que Carrasa te diga que sí a lo que vos ya tenés resuelto, no tiene sentido. No tiene sentido. Y por eso creo que este es un caso parecido. Ya estamos ante un gobierno que tiene la decisión tomada de qué hacer con algo, que puede estar bien o que puede estar mal, de acuerdo a cómo lo mires. Que igualmente, me queda la impresión, tendrá que resolver en el Consejo si lo logra aprobar o no, porque tiene por lo menos un par de concejales que van a patear para el otro lado. Sí, hasta Boari dijo, no tenemos todavía la certeza de que nuestro bloque vote al 100% junto.